En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, el pariente del Señor, un primo más o menos lejano de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo aquel que ya saltó de alegría en el vientre de su mamá, Santa Isabel, cuando la Santísima Virgen se acercó desde aquella aldea suya del norte, Nazaret, hasta el centro, en Karen, donde vivía Zacarías y donde vivía Santa Isabel, y se acercó para estar con su prima y ayudarla. La Virgen ya estaba embarazada y el niño, San Juan, en el vientre, salta de alegría. Primera enseñanza. Hay vida desde el momento de la concepción. Hay vida humana distinta. Algunos, en su inmensa torpeza y no sé si también inmensa maldad, dicen, porque la ignorancia es muy atrevida y es víctima fácilmente del demonio. Algunos, torpes y quizá también malvados, dicen: Jesucristo no habló nunca del aborto. Es cierto, nunca dijo Jesucristo que el aborto era un crimen y que no se podía cometer. Sí que habló del divorcio y no le hacen caso. Es verdad, no habló del aborto porque en aquella época el aborto, en el mundo judío, quiero decir, el aborto era impensable. Seguramente ocurriría, siempre habrá ocurrido, cuando una mujer engañaba al marido para evitar que éste se enterara, siempre habrá ocurrido, pero sabían que era no solamente un pecado, sino también incluso un delito. Jesucristo no tenía que decir que había que respirar, porque la gente respiraba. Jesucristo venía a completar o a corregir, a completar lo que faltaba de la enseñanza o a corregir aquellas desviaciones que con el paso del tiempo se habían introducido. No necesitaba hablar del aborto. Pero hay vida humana en el vientre de la mamá. Lo dice Santa Isabel. Está embarazada de Juan y dice: la criatura saltó de alegría en mi vientre. La criatura, no dice, este grano que tengo aquí, fíjate que ya está de 6 meses, este grano me ha dado una patadita, ¿no? Porque esto es parte de mi cuerpo. No, la criatura, aquella gente que no tenía nociones de biología, que no conocía, no se habían hecho una ecografía y habían visto la foto del bebé en el vientre de la mamá. Aquella gente de hace 2000 años ya sabía perfectamente que lo que había en el vientre de la madre no era la madre, ni era propiedad de la madre. La criatura,
se refiere a San Juan, saltó de alegría en mi vientre. Y le dice a la Virgen una información revelada por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Es decir, le está diciendo que aquello que lleva la Virgen en su propio vientre es otra persona a la cual llama mi Señor. Reconoce la divinidad de la criatura que lleva la Virgen en su vientre y que estaría casi con toda seguridad de muy pocas semanas. Bueno, pues ya le dice, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? No es como que vienes a mí tan gordita que hay que ver que te estás poniendo, porque seguramente el embarazo a la Virgen en ese momento aún no se le notaba nada. La madre de mi Señor. Tanto Juan Bautista en el vientre de Santa Isabel como nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María ya eran personas distintas. Y aquella gente de hace 2000 años lo sabía. No necesitaban ninguna demostración ni prueba científica. Hoy la ciencia dice lo mismo, pero lo sabían, y lo sabían ya entonces. Así que ellos, y además de una forma especial María, que se jugó la vida por ese embarazo, ellos sabían que eran personas distintas sabían que eran personas distintas de su propio cuerpo y que tenían que respetarlas. Naturalmente no hubieran querido hacer otra cosa más que vivir para ellos, para San Juan, Santa Isabel, para nuestro Señor, la Santísima Virgen. Primera enseñanza de la concepción del futuro precursor de Jesús en el vientre de Santa Isabel. Segunda enseñanza, la tarea de San Juan, preparar el camino al Señor. Eso requiere valentía, requiere predicar en el desierto, es decir, aceptar que el éxito no va a venir, requiere, por lo tanto, un gran amor hacia aquel hacia el cual se está preparando, para el cual se está preparando el camino, y requiere una gran humildad. ¿Cuándo nosotros podemos imitar a San Juan predicando en el desierto? Pues cuando a nuestro alrededor no nos hacen caso, o se burlan de nosotros, o somos una minoría, o te parece que tus enseñanzas caen en saco roto, y que todo el trabajo que has hecho durante toda tu vida para intentar que tus hijos, tu marido, tu mujer se acerquen a Dios, pues no da resultado, llevan una vida alejada de la fe, alejada de la moral y alejada de todo. Bueno, y te sientes que estás predicando en el desierto. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se predica en el desierto? Pues seguir predicando, porque nosotros no hemos sido llamados por el Señor para tener éxito. Hemos sido llamados por el Señor para trabajar, que no es lo mismo. El éxito es cosa suya. El trabajo es mi responsabilidad, con la gracia de Dios. Mi deber es trabajar. Los frutos los sacará el Señor. Si yo estoy en una parroquia, pienso, por ejemplo, nuestra parroquia de Madrid, por poner un ejemplo, y la parroquia está llena, como suele suceder. Si estoy en una parroquia, incluso en un día de diario, y hay mucha gente en misa, como suele suceder, para mí es muy gratificante. Para el sacerdote que celebra es muy gratificante. Si me pongo en el confesionario y hay una fila de personas confesando, es gratificante. Pero si estoy en una parroquia, como pasa con alguna de las nuestras en un país que no voy a decir para no ofender a nadie, pero como pasa en uno de los países latinoamericanos donde estamos, donde va a misa 1 o 2 personas de diario, donde el domingo cuando hay 30 o 40 personas ya es una excepción porque es un país muy secularizado. Pues tengo la impresión, yo he estado allí también y he celebrado a misa allí, de que es predicar en el desierto. Es mucho más agradable, mucho más gratificante si tienes una asamblea llena de gente que te quiere, que te sigue, que es
mucho más agradable. Te pones en el confesionario y hay una fila de personas. Es mucho más agradable y es gratificante para el sacerdote eso que si tienes 1, 2 personas en misa, te pones en el confesionario y no hay nadie. Pero ¿dónde necesita el Señor a sus amigos? ¿Dónde necesita el Señor a sus soldados? En el desierto. También, naturalmente, en la iglesia donde va mucha gente, por supuesto que sí. Pero es en el desierto, es en los lugares de frontera, es en los sitios difíciles, es en los sitios donde hay riesgo. Eso fue lo que hizo San Juan Bautista. Se fue a predicar hasta el desierto y la gente acudió a él. Quizá eran otros tiempos. La gente acudió a él porque era honesto, consecuente, porque su vida era un ejemplo y acudieron a él desde todos los sitios de Israel para que él les bautizara con aquel bautismo de penitencia. Tenemos que predicar incluso en el desierto de nuestra familia, en el desierto de nuestro trabajo, a veces en el desierto que parece que es nuestra iglesia. Tenemos que predicar, porque ahí es donde el Señor nos necesita. Y luego Él dará sus frutos, que a lo mejor te pasas mucho tiempo sin ver grandes resultados, después algo cambia y esos resultados se producen. ¿Cuántos años estuvo San Juan Bautista siendo un desconocido en el desierto hasta que empezó a ser conocido y empezaron a acudir a él desde una parte y otra de Israel? Seguramente muchos años. Hubo muchos años en que no era famoso y él no se rindió. Siguió haciendo lo que el Señor le pedía, predicar en el desierto. Aprendamos de San Juan esta fidelidad a la voluntad de Dios y la humildad para saber que no somos nosotros los Mesías, sino que el Mesías es Cristo y que nosotros lo único que hacemos es, del mejor modo que sabemos, preparar el camino al Señor. Que así sea.